y que ha dado lugares a películas. Así que el primer batallón que debía fusilarlo se negó. A las 10 de la mañana parece que, furia mediante, Juan Manuel de Rosas consigue otro batallón para cumplir el fusilamiento de Camila O'Gorman y el cura Uladislao Gutiérrez, 1848, un cura con pareja. Creo que era esa la intención de ejecutar eso. En medio de ese clima convulsionado en un gélido calabozo separado de su amada, el sacerdote escuchó la cruel advertencia del despiadado edecán de Rosas, Antonino Reyes, de acuerdo con lo relatado por Manuel Bilbao en el libro que registró las memorias del Correveidile, del restaurador. Prepárese usted a oír lo más terrible. Camila va a morir también, le dijo en voz baja, casi imperceptible. Gutiérrez escribió raudo una misiva para su compañera y le rogó a Reyes que se la entregue. Camila mía, acabo de saber que mueres conmigo. Ya que no hemos podido vivir en la tierra unidos, nos uniremos en el cielo ante Dios. Camila no se inmutó. No me arrepiento de mi amor por Uladislao. Mi conciencia está tranquila, expresó con voz firme, vestida de blanco. Llevaba toda la noche previa en una celda con sus manos presas de grilletes fabricados por el mayor Vicente Torcida. Qué cómico, unos grilletes fabricados por Torcida. Uladislao Gutiérrez, vestido con levita y pantalón negro, oyó en silencio mientras percibió que el nuevo pelotón de soldados se acercaba. Así, ambos fueron trasladados al patio trasero del campamento militar de Santos Lugares, de la localidad de San Andrés, municipio de General San Martín, con los ojos vendados, cada uno en una silla sostenida en lo alto por varios hombres. Apenas sí lograron hablarse en voz tenue. A Camila le dieron a beber agua bendita, mientras el cura alcanzó a gritar con desesperación: «Asesínenme a mí sin juicio, pero no a ella, y en ese estado, miserables». Se refería a que la joven presuntamente estaba embarazada, estado que luego algunos confirmaron y otros negaron. Finalmente se escuchó el «preparen, apunten, fuego», y el pelotón de soldados le descerrajó a Uladislao 4 disparos. De inmediato, Camila recibió 3 y luego otro más, el último, directo al corazón. Su familia, apartada del lugar pero dentro del cuartel, presenció la ejecución y se desgarró en llanto. Padres y hermanos estuvieron allí, a varios metros, pero presentes. El horror continuó cuando ambos fueron sepultados en un mismo cajón, separados por un tablón en el camposanto ubicado en la antigua iglesia de Jesús Amoroso, donde hoy se encuentra la Catedral de San Martín. Camila, sus preferencias, su comentado embarazo por esas cosas extrañas del destino. El poeta preferido de María Camila O'Gorman era Alphonse de Lamartine, nacido en Mâcon el 21 de octubre de 1790, además escritor, historiador y político francés, que solía citar una de sus frases antológicas: «A menudo el sepulcro encierra, sin saberlo, 2 corazones en el mismo ataúd». La joven Camila había nacido en 1825, en un 9 de julio, en Buenos Aires, y pertenecía a una familia porteña aristocrática de ascendencia irlandesa, apasionada por la música, el arte, curiosa de los libros que descubría a cada paso, entre los que aparecieron algunos en la librería de Don Mariano, prohibidos en aquellos años por el mismísimo gobernador Juan Manuel de Rosas, que cuando supo de la audacia del comerciante ordenó ejecutarlo sin piedad. Esteban Enrique Lustanó, investigador que estudió licenciatura en Historia y se dedica a profundizar y analizar la vida de la joven, precisó a Infobae: tocaba el piano y cantaba. Su compositor favorito era Mozart, y sus piezas preferidas el Requiem, más precisamente la parte final llamada La Lacrimosa, secuencia número 6. También gustaba de los valses y cantaba uno llamado Del Pirata, muy en boga en su época, y decía así: «Se ve del Plata a lo lejos en popa el viento pampero, un bergantín muy velero sus blandas olas surcar.
Amaba las violetas, su flor preferida. Acostumbraba a bailar con frecuencia en las fiestas formales que daba Rosas, ya que era amiga de su hija Manolita, y tomaban mate bajo el retoño que ella misma había plantado en su casona de Palermo, el famoso Aromo del Perdón. Camila en su adolescencia junto a su hermana Clara frecuentaban la casa de la tercera hermana del gobernador, Andrea Rosas, quien vivía en esos tiempos en la calle de la Catedral, hoy San Martín, y que a diferencia de las anteriores permaneció en el ostracismo durante los años del régimen, ya que estaba casada con Francisco Seguí, acusado de opositor a Rosas. La ejecución de Camila desprestigió a Rosas ante la opinión pública. Un personaje destacado como el obispo Mariano José de Escalada calificó su fuga junto al cura Uladislao de enorme crimen que llenó de escándalo al pueblo. Sin embargo, él manifestó que hubo un exceso de severidad en su castigo. El sacerdote hubiera merecido una perpetua reclusión, privado enteramente de su ministerio con penitencia para reparar sus escándalos, lo mismo que Camila, así que habría salvado también la vida espiritual del feto, expresó Escalada. La polémica por el embarazo se instaló aún más cuando el periódico de Montevideo, Comercio del Plata, publicó la noticia del fusilamiento y entonces aprovechó para destacar sin vueltas que Camila llevaba un embarazo de 8 meses. Así titulaba en mayúsculas el 23 de agosto de 1848, 5 días después del fusilamiento. Horrible, horrible, horrible. Y en el texto desarrollaba: con la sangre helada aún, tomamos la pluma para escribir renglones dolorosos que desearíamos volasen y llevaran a todas partes la negra noticia de un nuevo y estremecedor atentado de la feroz dictadura. Enormísimos crímenes se registran en su sangrienta historia, pero en el presente Rosas ha excedido a Rosas. El clérigo Gutiérrez, ex cura de la parroquia del Socorro en Buenos Aires, seduce a una joven de 22 años, hija de una muy decente familia. Huye con ella, se fija en la provincia de Corrientes y es descubierto y denunciado. Se le conduce preso a poder de Rosas con la joven y apenas llegado es fusilado en el campamento militar de Santos Lugares el viernes 18 del corriente a las 10 horas de la mañana. Y juntamente con ella, los rosistas negaron todo Buenos Aires, todos, sin exceptuar a los más mínimos, a los más íntimos del tirano, responden a estas descargas con un grito de espanto y maldición. Oh, si existiera sobre la tierra un hombre que, al oír esta atroz carnicería, no sintiera convertírsele la sangre en hielo o en fuego, ese hombre no pertenecería a nuestra especie. Los rosistas, como les decía, negaron la versión con contundencia, argumentando que tal especulación era fomentada por los unitarios para desprestigiar a Rosas. La Gaceta, diario comercial, dio una versión contraria. El 16 de diciembre de 1847, el cura de la parroquia del Socorro, Uladislao Gutiérrez, que seguía una vida escandalosa y había convertido la iglesia del Señor y su sagrado ministerio en sacrílegas profanaciones, abusando de la religión, fugó de esta ciudad en compañía de Camila O'Gorman, perdida para la sociedad y para su decente y honrada familia. Este escándalo inaudito en Buenos Aires y de tan funesta influencia en las familias, en el Estado y en el sacerdocio fue noticiado el gobierno de las autoridades eclesiásticas y civiles. Inmediatamente libró tanto en esta provincia como a los gobiernos de las demás de la Confederación las órdenes correspondientes para la aprehensión de los dos criminales. Estos disfrazados estuvieron bañándose en el río de Luján, en Santa Fe, por medios fraudulentos y criminales, sorprendieron a las autoridades. De igual modo procedieron en Entre Ríos y pasaron a Corrientes. Allí vivieron públicamente en supuesta unión matrimonial y aún después de haber sido descubiertos, pretendieron sorprender a las autoridades con nuevos engaños y falsificaciones. Remitidos a la provincia de Buenos Aires y habiendo llegado al campamento de los Santos Lugares en un estado de frenética excitación y escándalo, el excelentísimo señor gobernador ordenó fuesen fusilados ambos criminales después de suministrársele los auxilios espirituales de nuestra sagrada religión, que ellos al principio rehusaron.
los crímenes cometidos por el cura y su cómplice son castigados por las leyes con pena capital. En su caso, ellos llegaron al colmo de la gravedad y del escándalo. El gobierno que los castigó claramente tiene la facultad de hacerlo. Procedió conforme a los principios de justicia y ha tenido por objeto evitar, con un escarmiento saludable, nuevas víctimas, y que el desorden e inmoralidad en las familias, en el sacerdote y en el Estado cundan de un modo pernicioso y fatal. De esta manera burlaron las leyes humanas como habían violado las divinas, y de crimen en crimen ofrecían solo a la sociedad, con el escándalo de sus delitos consumados, la triste perspectiva de otros en una interminable cadena que el gobierno cortó con un golpe saludable de justicia. Comercio del Plata no se quedaba callado y entonces publicaba notas que enviaban testigos presenciales de la matanza que relataban horrorizados. Ambos fueron ejecutados juntos. A ella le bautizaron la criatura en el vientre cuando los sacaron vendados al patíbulo. Preguntó el cura Ladislao con los ojos vendados quién iba con él. Y ella, que iba cerca, respondió: soy yo, Camila. Soy yo, Camila. Ya me han cristianado a mi pequeño hijo, al que llevo en el vientre, y estoy contenta. Ahora me muero contenta. No tengas cuidado. Ha sido un acto horroroso, aún en santos lugares, donde los soldados están acostumbrados a matar gente a centenares. Se han horrorizado tanto que de los tiradores uno se desmayó en el acto de la ejecución y otro dio vuelta a la cara al hacer fuego sobre la pobre Camila. El pueblo aquí está espantado con el suceso y todos dicen que una barbarie como esta no está escrita. Hoy, a 177 años de su fusilamiento y cumplidos el 9 de julio pasado, 200 años del nacimiento de Karina O'Gorman, sigue viva esta historia a través del arte, como ocurriera con la película que lleva su nombre, estrenada el 17 de mayo de 1984, protagonizada por Susu Pecoraro e Imanol Arias. Hace meses, su sobrina Chosna, Pilar O'Gorman, quien lucha por la reivindicación de la figura de Camila y no cesa en la tarea por el reconocimiento de sus restos que se encuentran en la bóveda familiar del cementerio de la Recoleta, recibió con gran alegría invitación para ver la obra que le rinde homenaje, que se llama Ay Camila, un manifiesto interpretado por Carla Afari y dirigida por Pablo Razuk, de la lucha por las mujeres por ser quienes quieren ser. Esta historia hoy cumple años. Esta historia ha roto todos los tiempos, todos los recuerdos. Así que queríamos recordarla como una historia de amor en tiempos que era difícil, y que era difícil que quedara hasta un lindo recuerdo, porque la historia también la escribían aquellos que manejaban todo. Es difícil. Nos vamos a la pausa.